burócratas del Estado nos denunciaban, bueno, ellos señalaban que la medida de una cierta tala de árboles en las obras de rehabilitación pues había generado cierta división entre algunos vecinos. Tengo entendido, incluso ellos nos comentaban que sí fue consensuada esta decisión. Preguntarle cómo estuvo esta situación. Claro, fue por petición de los vecinos, tengo el tema de los oficios, también por la directora de Economía, donde ya tenía afectaciones en el tema de la barda, donde algunos de los árboles también de esa calle ya tienen riesgo en el tema de caída. Lamentablemente muchos de los árboles fueron dañados con el tema de las máquinas, ya tenían daño y estaban colapsando el tema de los drenajes. Ustedes vieron cómo estaban estas calles completamente colapsadas, y al momento de levantar pues las raíces se debilitaron, y con la lluvia lo único que generó, al poder tener más debilitada la tierra, pues bueno, cayeron. De hecho aparecen algunas notas tanto de Pulso y demás cuando se caen el tema de los árboles. Los vecinos hacen referencia a otros árboles, no solamente a este que se encuentra cerca del Oxxo, sino a los demás, y comentarles que no es el único. Lo que sí es que estamos en plática con el constructor para que por cada árbol que se cayó vamos a sustituirlo por 3 más. En ningún momento fue tala, en ningún momento fue una autorización por parte de la Dirección de Servicios Municipales ni de Ecología en el tema de la tala, pero repito, al momento de levantar el asfalto, al momento de quitar el tema del drenaje, las raíces se debilitan y pues no aguantaron el tema de la humedad con el tema de la lluvia. Muchos de los árboles pues todavía están en pie, pues por las características que tienen. Ahora, son árboles que no son adecuados, que son árboles que en las próximas fechas, al momento de terminar, lo que se va a sembrar ahí, pues van a ser árboles como las magnolias, que no levantan la banqueta, que no van a levantar en su momento tampoco el pavimento, y que lamentablemente, pues bueno, hacen esa referencia. El director de obra, platicando con él, pues hace referencia al artículo 14, donde dice si algún árbol está obstruyendo o niega el tema de la construcción, pues se puede hacer su retiro. Yo aún así con ese artículo yo le había pedido que no se retirara, que se buscara alguna otra forma para poderlo realizar. Fue así la indicación, fue así también que lo asumieron, pero no fue, vuelvo a repetir, por un tema de tala, fue por un tema de debilitación de raíces que cayeron estos árboles. ¿Cuántos ejemplares fueron? Fueron 5 árboles. La verdad es que uno es el de mayor tamaño, que era el del Oxxo, que se cayó con el tema de la lluvia, fue de los primeros que se cayeron. De hecho, cubre completamente la calle el árbol, y los demás son árboles de diferentes especies. Del único que sí puede ser una especie adecuada era un cedro, como los que se encuentran en un roble, que se encuentra como en Carranza, que es el único que estaba ya levantando el tema de banqueta. Estaba en muy mal lugar, era un espacio muy pequeño en el tema de la banqueta, y también fue por un tema de debilitación. Creo que fue el único que tendremos que ver la recuperación diferente a los otros árboles. Repito, de los demás árboles son 3 por cada árbol que cayó, y al menos de estaremos checando con obras públicas y con la constructora qué fue lo que pasó en particular. ¿Hay algunas otras obras en las que hayan detectado esta situación que pues por esta rehabilitación No es el primer caso, de hecho es lo que cuidamos demasiado, el tema del arbolado, lo hemos dicho muy claro, pero bueno, repito, fueron los vecinos, saben la situación en la que estaba, de verdad sí, los árboles sí ya tenían colapsado. El tema de los árboles son calles muy viejas, y al momento de ser calles tan antiguas, pues era más fácil, y no ser de asfalto, sino ser como un tipo de adoquín, pero era más fácil que el árbol se desarrollara bajo este mismo. Y sí estaban conectados al drenaje, de ahí estaban sustrayendo la humedad, y por eso es que pues parecía montaña rusa la mayoría de las calles. Tengo un caso en particular, que es el que se encuentra en la esquina de Derechos Humanos con la que es del hospital, un árbol muy grande. Ahí lo que vamos a hacer es cortar el tema de algunas ramas, quitarle el peso para anticiparnos al momento de que pueda pasar la máquina.
y se debilite en el tema de las raíces, pues al menos no tenga una sobrecarga. Esto fue lo que pasó. Por eso a veces les digo que es importante que el tema de los árboles se tienen que podar, y a veces es importante hacer podas severas en el tema de los árboles para cuando pase estos casos no se inclinen hacia un lado para poderlo generar. Y esto lo vamos a hacer con este árbol, anticipándonos y previniendo que si pasa algún tipo de máquina y se debilitan las raíces, pues no pueda colapsar, porque es uno de los árboles más grandes, que no es el adecuado, es un pirul. Ese va a levantar porque va a levantar, pero veremos qué es lo que se tenga que hacer. Vamos a recorrernos un poquito porque viene la máquina. Y ahorita nos decías, Cristian, el tema de que por cada uno son 3 los que se tienen que poner. ¿Cuántos han hasta el momento puestos nuevos? Entendiendo que es un proceso de muchos años y hay que, como tú dices, saber escoger el árbol indicado para la zona. ¿Cuántos son los que han puesto? De este árbol que digo, el último va a tener que pasar por el Consejo de Protección del Arbolado para ver qué es lo que se puede realizar, hacer el diagnóstico correspondiente. Hasta en el tema forestal, cuando se genera y se documenta como se debe y se hace referencia a la sustitución, se pueden talar árboles, que no fue el caso. Vamos a ver qué es el caso que tiene. Ahora, yo no te podría decir por encima qué es lo que está pasando con este pirul. Al momento de abrir la calle tenemos que ver cuánto es la afectación que está generándose hacia el drenaje y qué es lo que tenemos que hacer con este mismo. El problema es que es un árbol algo grande, al igual que el que estaba en el Oxxo, y lo que vamos a sustituir, repito, yo me quedaría poco si son 3 por cada uno. Estoy hablando de 15 árboles. Creo que en esa zona puedo meter más de 40 árboles y lo vamos a aplicar. Lo hacen en la misma zona, quitan el árbol y reforestan la misma zona. Sí, ahí es un árbol, ¿no? Pero en esa misma banqueta tenemos que revisarlo. La ley es muy clara, la norma también es muy clara, tiene que ser en la zona, no dice físicamente en la pero tiene que ser en la zona la sustitución de la misma. En eso haremos referencia. No solamente, repito, en este caso, se hace en cualquiera cuando se genera una poda severa, cuando se genera una tala de los vecinos, se les obliga a poder entregar lo correspondiente, dependiendo de las dimensiones del árbol y demás, y con ello, pues sustituir en el mismo lugar. Hay árboles que nos has dicho, sobre todo cuando llueve, que son los que están más al pendiente, ya los tienen detectados incluso, que no deben de estar en determinadas zonas y que también son muy viejos. ¿Hay algún proyecto a mediano o largo plazo para pues respetar la vida del árbol, digamos, y ya estar pensando en plantar otro ahí? A ver, sí pudiera generar varios proyectos, pero pasa esto, ¿no? Encontramos comunicaciones encontradas entre los vecinos y la ciudadanía. Algunos no quieren, algunos también lo tienen. Si me preguntas como autoridad y generando el tema preventivo, tendríamos que quitarle. Claro ejemplo, estos que tengo enfrente. Son 2 eucaliptos que son demasiado cristalinos al momento de temporada de lluvia, de algún viento, que tienen que ser sustituidos. Es una especie que no debería de estar en San Luis Potosí, que es invasiva, etcétera. Yo los he explicado miles de veces. Pero bueno, ya los tenemos, hay que cuidarlos, hay que ver la forma de poderlos mantener. Lo que sí es que, ahora sí como dicen, no hay que hacer leña del árbol caído, vale la redundancia, pero es verdad. O sea, estuvimos hace unas semanas por la zona universitaria, donde en el camellón podamos varios árboles eucaliptos. Hoy vayan a dar la vuelta en esos árboles eucaliptos, cómo es que están volviendo a sacar el tema de la hoja. Y fue de verdad un tema de redes sociales, porque pues, bueno, ya éramos... pues ya éramos lo peor del mundo por lo que se había generado. Entendamos que existen árboles forestales, que no es la zona. ¿Dónde es el árbol forestal? Pues en un tema boscoso. Y existen árboles urbanos. Y aquí y en cualquier lugar se le da un mantenimiento al árbol para que pueda sobrevivir. El claro ejemplo de lo que estoy diciendo es que en una temporada de lluvia, al tener tan poco espacio con la banqueta y al poder las raíces adentrarse, o bueno, tenemos árboles que son raíces expuestas, pues lo único que genera es que el árbol va a caer. Y no solamente es un tema del árbol. Recordemos, hasta el momento no hemos tenido percances con una persona en un vehículo, pero sí hay daños materiales y pueden ser también daños hacia una persona hasta la muerte. Entonces sí tenemos que tener todo ese tema preventivo, ser muy cuidadosos. Por eso la importancia del Consejo de Protección del Arbolado, para saber qué es lo que podemos hacer con cada uno de los árboles que se encuentran en la ciudad. Tenemos gran trabajo con este consejo, es un consejo ciudadano. Desde el área de autoridad presentaremos a ellos lo que se tenga que hacer y
ellos decidirán, en muchos de ellos, claro, todo con norma y documento, un dictamen de cada uno de los árboles, qué es lo que se va a hacer. Este árbol, repito, insisto tanto en ello, porque todavía no sabemos qué es lo que se va a generar, si va a ser un tema de poda, una poda severa o completamente latada, tendrá que pasar por este consejo y a la vez pues tendremos que sustituir el mismo. Yo les pongo el ejemplo, vamos a darnos una vuelta en este espacio. Son pocos árboles, que dicen, bueno, pocos árboles y se cayeron. Pues tenemos que meterle más. Y árboles adecuados. Y repito, son árboles como la magnolia, que no son tan grandes, que no afectan el tema del drenaje, no afectan el tema de la banqueta. La mayoría de las personas que viven ahí, ustedes se dieron cuenta en el evento, son personas de la tercera edad. La mayoría de las banquetas estaban levantadas. Lo pedían a gritos. Yo tengo la mayoría de los oficios con los vecinos. De hecho, se había negado a la Facultad de Economía el derribo y la tala de los árboles, pero bueno, hoy fue una otra situación, les repito, también se le había negado a Obras Públicas, pero bueno, no fue por un tema de tala, fue por un tema del agarre de la raíz que estaba ya afectando a la vialidad. Gracias.